Bendiciones, bendiciones. Maestro José Briceño de nuevo transmitiendo por la buena 1330 AM desde Yauco, Puerto Rico. Bendecimos en gran manera a todos los que nos están escuchando a través de la web, a través del Facebook. Estamos transmitiendo para el mundo, por ende, para no entrar en redundancia, para el mundo internacional. Estamos tocando un tema que es de suma, como todos, de importancia, todo lo que está en las escrituras es de suma importancia, pero el tema que estamos tocando tiene que ver con la fe. Ya son varios los programas que tenemos, los pueden conseguir a través de la página acá de la emisora, Facebook Live, y estamos tratando de qué indica tener fe. Caminar. Solo nos toca dar los ejemplos. Caminar en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Dios lo dijo, Dios lo decretó. Eso está establecido en el Tribunal Supremo del cielo. No hay diablo, ni infierno, ni demonio, ni ángel, ni hombre, ni ciencia. No hay nadie que pueda cambiar esa verdad absoluta que Dios ya estableció. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, dijo: escrito está. Algunas versiones no se escribió así. En algunas versiones es: Satanás, así lo estableció mi Padre. Lo que mi Padre establece es un hecho. Dios lo dijo, punto. Entonces, es caminar en lo que Dios ha dicho y estableció en su palabra. Es no depender de lo que los sentidos físicos te digan en contra de la verdad de Dios. Toda información que te den los sentidos físicos deben filtrarlas por la palabra. Si lo que ves, oyes, sientes, gustas o hueles no está en línea con lo que Dios ha dicho acerca de ti, no lo aceptes. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Y tú puedes lo que Dios dice que tú puedes. No se te olvide lo que te enseñé en el programa pasado. Los sentidos físicos fueron siervos que Dios le dio al hombre para que se sirviera de ellos. Y cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, se tergiversaron los principios y esos sentidos que fueron colocados en el hombre para ser siervos pasaron a ser amos. De modo que es más fácil que el hombre pueda caminar por lo que oye, por lo que ve, por lo que siente, por lo que el medio ambiente, que por ende te rodea, te muestra, y te dejas llevar por eso y te sumerges en los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones, y las angustias, y las preguntas, y las incógnitas, y para usted de contar. Sí, el maestro Briceño no te está presentando algo fácil. Dios no nos los hizo fácil, pero sí seguro. Dios no me muestra un camino fácil, pero sí una llegada segura. Dios va a responder, ha respondido. 4 días después llegó Jesús en la casa de Lázaro, Betania, y Marta dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesús nunca llega tarde. Independientemente cuánto tarde el milagro para manifestarse, Dios lo va a hacer. Solo mantente en la fe. Entonces, no importa que los sentidos físicos te digan lo contrario, lo que has creído en la palabra. No te olvides que la fe es la evidencia. La fe es la evidencia, la certeza y la seguridad. Te lo digo jurídicamente. La fe es un título de propiedad que te dice que las cosas son tuyas en el momento que las crees. Punto. Entonces, la fe es la evidencia, la certeza y la seguridad de las cosas que no ven, que no se ven, pero que existen en el mundo espiritual. Vamos a dar ejemplos. Vamos a dar ejemplos de lo que venimos tratando, porque todo tiene que estar sustentado en las Escrituras. Mira, colócamelo en un verso de la Biblia y te lo creo. Punto. Si no está en la Biblia, olvídate de tus sueños, de tu profecía. Búscame. ¿Está en la Biblia? Vamos a filtrarlo. Porque lo nuestro es el deber ser de todo creyente,
más el deber ser de todo ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, es escudriñar las escrituras para descubrir el pensamiento de Dios. Porque eso de que, voy a decir algo que va a sonar duro, fuerte, de que la Biblia es la palabra de Dios, eso es totalmente falso. La Biblia contiene la palabra de Dios. En esa Biblia, en ese libro que tú tienes, que se llama Biblia, ahí está el contenido de lo que Dios piensa, del pensamiento de Dios, como Dios piensa. Está el contenido del pensamiento de las tinieblas, o sea, Satanás y los demonios, como ellos piensan, y está el contenido del pensamiento de los hombres. Ahí está lo que registrado, lo que Dios dijo, está registrado lo que las tinieblas dijeron, esto es con su representación Satanás y los demonios, y está registrado lo que los hombres dijeron. De modo que lo mío es meterme en las escrituras, hacer un estudio preciso y conciso, detallado, una exégesis, usando los códigos y reglas de interpretación bíblica, como es el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, las figuras retóricas, hacer una diferencia y conocer lo que es una prosopopeya, una alegoría, una sinécdoca, una parábola, y para ustedes contar, diferenciar los tipos de inspiración, teuneuti, fenómeno, que uno lo dice Pablo a Timoteo y el otro lo dice el apóstol Pedro en sus primeras cartas, diferenciar qué es apocalipsis del griego en contraste a soncaluctos, que significa esos dos términos, entender etimológicamente lo que es fotizo del griego, que es su iluminación, porque la iglesia no necesita de revelación, la palabra ya está revelada, revelación es lo que está escrito. Lo que necesita la iglesia es conocer o entender lo que está escrito, que viene siendo la iluminación, el fotizo, la iluminación, ¿ya? Entonces, la iglesia no necesita una palabra revelada, ya eso está escrito. Entonces, ¿cómo se me ilumina la verdad del reino cuando estudio las escrituras? Indago, tengo un sentido de responsabilidad en indagar, en escudriñar, no en leer Biblia, sino en escudriñar las escrituras, porque la Biblia es un libro de estudio, no de lectura. La Biblia se lee para estudiarla, de escudriñarla. Y cuando tengo el ahínco, el interés, la dedicación, el esfuerzo, la abstinencia de que tengo que abstenerme de muchas cosas, de consagrarme única y exclusivamente para eso, que fue lo que dijo el apóstol Pedro. Nosotros persistiremos en la oración y en el estudio de la palabra. O sea, no vamos a descuidar esto por estar atendiendo a la mesa. Viudas, pobres, menesterosos, no, cárguese otro de eso. Nosotros estamos acá para estudiar. Por eso es que la Biblia dice que ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. Porque un ministro que está trabajando en lo secular no tiene tiempo para lo espiritual. Entonces, esto hay que dedicarle tiempo, ¿ya? Entonces, cuando yo le doy tiempo a esto y le dedico tiempo a esto, el Espíritu Santo, que es el encargado de iluminarme las escrituras, porque Él fue el que las inspiró y Él fue el que las reveló, la que las asentó, la dejó escrita, se va a encargar de iluminarme esa verdad del reino. Entonces, cuando voy a despertar y voy a conocer el pensamiento de Dios y voy a caminar en lo que Dios dijo en relación a mis promesas, mis legados, mis bendiciones, voy a conocer a cómo Satanás piensa. Conocer a tu enemigo es lo mejor que puede haber. Pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Conozco las artimañas del diablo. El apóstol Pablo dijo, no ignoréis las artimañas. La palabra artimaña del griego es maquinaciones, los planes, proyectos que Satanás hace. Ese animal trabaja con planes, con proyectos. Él no está tirando golpes al azar, a la aventura. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene un reino que está defendiendo a costa de lo que sea. Y cuando tú como instrumento de Dios afecta a las tinieblas porque te comprometes con el reino de la luz, vas a tener ataques. Entonces yo voy a conocer a Satanás, voy a conocer sus demonios, sus operaciones, por donde se mete, las puertas para la tentación, los pasos para la tentación. Los pasos son inspección, seducción, invasión. Las puertas para la tentación, los deseos, la carne, el manejo de la vida, que es tentación. Todas esas cosas voy conociendo porque el pensamiento de las tinieblas está escrito en la Biblia, las escrituras allí. Y voy a conocer cómo piensan los hombres. Pero me interesa todos esos pensamientos, entre ellos más el conocer cómo Dios piensa. ¿Por qué? Porque ahí voy a fundamentar mi fe. La fe que Dios ha puesto como fruto del Espíritu, voy a fundamentarla en la palabra. Señores, el evangelio no tiene sentido. Esto no tiene sentido si no hay manifestación, si no hay presencia, si no hay respuesta de Dios.
si vamos a vivir afligidos, amargados, harapientos, enfermos, quejándonos, esto es duro, esto es fuerte, esto es, voy a morir, voy a recogiendo, voy a comprar la urna, ahora sí es verdad que me voy a morir, entonces fue que murió Petra, esto es hereditario, esto es transferible, ay, una quejadera, esto no tiene sentido. Yo vengo de un mundo acabado, arruinado, tirado, enfermo, harapiento, tirado y arrastrado, para seguir en el evangelio igual, me quedo allá. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los acabo de rematar. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo que yo los haré descansar. De esto se trata el estudio. Ahora, ¿qué dice Dios? Voy a depositar mi fe en esto. Voy a dar ejemplos. Primer ejemplo. Dice el texto Lucas, el médico amado, escribió y lo dejó asentado en el capítulo 5, verso 4 al 6. Cuando terminó de hablar, ¿quién? Jesús, es el emisor. Dijo a Simón, boga mar adentro. ¿Quién es el receptor? Simón. Echad vuestras redes para pescar. Óigame, y echad vuestras redes para pescar. Vamos a analizar, piense bien, yo no voy a leer Biblia, prohibido leer Biblia. Vamos a leer y estudiar, escudriñar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Eso es una verdad que no se puede negar por fe. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, bíblicamente Jesús se le aparece a las 6 de la mañana. Y un hombre que es un carpintero, que de pez, profesionalmente hablando, porque como verbo y como Dios sabe todo, pero profesionalmente hablando no sabe nada, según Pedro. Le viene a decir un pescador de profesión que ponga mar adentro y vamos a pescar. Oiga bien el oficio del pescador. Toda la noche tiraron la red, la recogieron, la tiraron, la recogieron, la tiraron, la recogieron. ¿Por qué? Las redes con el vaiván de las olas se va cerrando. No hay peces. Recógela, vuelve a tirar, se vuelve a cerrar con el vaiván de las olas, por las boyas se va cerrando, volverá a tirar. 6 de la tarde, 6 de la mañana. ¿Pescaron algo? No. Bueno, ¿qué hacemos? Cansados, agotados, destrasnochados, por ende, sueño, cansancio. Vamos a recoger las redes, no dice la red, plural, las redes. Porque no solamente estaba Pedro, estaban muchos pescadores con él. Recogieron las redes, las limpiaron. Limpiar es quitar el caracolito, el limito, porque a causa de la putrefacción, a eso se pudre, cuando se tira la red, el otro día la pescan, los peces no caen. Entonces hay que limpiarlas bien, el trabajo que lleva. Después enrollarlas, pero eso es una forma de vuelta a vuelta, donde ellos tenían la forma de cómo enrollar las redes, aceptes enrollar el término, ¿ya? Ir doblando, de modo que no se me enrede todo esto. Bien acomodadito, profesional en lo que está haciendo. Pedro sabe lo que está haciendo. Señora, yo soy un empresario en esto. ¿Ah? Las doblaron bien y las guardaron bajo un vagón que estaba, por ende, bajo de la barca, por allí escondidita. Entonces me aparece un carpintero. Yo te estoy hablando cuando nosotros operamos bajo los sentidos. Se me aparece un carpintero y me dice a mí, ponga mar adentro y traigo estas redes para pescar. Perdóname. Si yo soy Pedro y me voy a la carne, a los sentidos físicos, pues yo le digo a Jesús estas palabras. Jesús, yo te voy a decir algo, Jesús. Aquí de pesca sé yo. Tú eres un carpintero, primero. Segundo, hemos estado pescando toda la noche, no hemos logrado nada. Ya limpiamos las redes, ya las recogimos, ya las guardamos. Ahora vienes tú a decirme que las saque para pescar a esta hora, a las 7 de la mañana.
Yo no entiendo, o sea, el sentido. Tú me vienes a decir a mí que a las 7 de la mañana, o sea, perdóname Jesús, mi respeto y mi consideración, tú tienes que estar loco. O sea, estamos hablando de un Pedro que se va a los sentidos. Tú tienes que estar loco. Vamos a hacer algo, Jesucristo. Dice Jesús, dime. Yo las voy a sacar, las voy a tirar, pero si no se pesca nada, las agarráis vos, las recogéis vos, las limpiáis vos, las dobláis vos y las guardáis vos. Porque yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, Jesús. Aquí no hay peces. Ese es irse por los sentidos. Pero Pedro no se fue por los sentidos. Pedro se fue por una palabra que Jesús le dio. O sea, yo te expuse un Pedro carnal, sensual, almático, que no lo presenta la Biblia, por lo menos en este caso no lo presenta. Pero es para darte a entender que así son muchos cristianos. Que cuando Dios le da una palabra, ellos opinan. Ellos se observan, piensan mucho, opinan, me parece, tal vez, yo creo, a mí me lo dijeron, y si no funciona, y si no es así, y si me muero, y si no se da el negocio. Y yo he aprendido que ante una palabra que Dios te dé, ni opines, ni cuestiones, solamente cree. Si Dios lo dijo, es un hecho, punto. Lánzate, Él lo dijo. Pero vamos a ver el Pedro de la Biblia. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Reconoció Pedro las circunstancias? Sí. ¿Negó las circunstancias? No, porque la fe no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. Y mira lo que dice Pedro. Mas en tu palabra, ¿en qué? Oiga bien, no lea Biblia, estudia. Mas en tu palabra echaré la red. O sea, por lo que me acabas de decir, independientemente que no haya pescado nada, que hemos pasado toda la noche, que le recogimos las redes, que las limpiamos, que las doblamos, eso no es, a mí no me interesa eso. Me interesa que tú me estás dando una palabra y yo te voy a creer. Y habiendo hecho conforme Jesús les dijo, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Lo que hizo posible el resultado de la pesca fue que Pedro no se dejó llevar por los sentidos o por la apariencia, sino que depositó su fe en una palabra que Jesús le dio concerniente a la pesca. Él le dijo, echad vuestras redes para pescar. No le dijo, echad vuestras redes, a ver si es que pescamos, Pedro. No, para pescar. O sea, es algo que yo quiero que usted entienda. Señores, lo del maestro Briseño es que tú entiendas que Dios no está jugando a los dados. Que Dios sabe lo que está haciendo, que esto funciona. Dios no dice, créeme a ver si yo te sané en la cruz. No, yo te sané hace 2000 años en la cruz del Calvario. Yo te sané. Punto. No es, cree a ver si te sano. No, yo te sané. Echad vuestras redes para pescar. Es un hecho. Pedro le respondió sin negar las circunstancias, pero lleno de fe. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Aquí está la fe. Mas en tu palabra echaré la red. O sea, si Dios no te da una palabra, no lo hagas. Un hermano me llamó y me dijo, maestro, tengo una deuda con una camioneta que la agarré por fe, la tomé por fe, y ahora no ha hecho cómo pagarla porque no me está entrando dinero, no me es suficiente. Y ¿Dios te dijo que la tomaras? No, Dios no me dijo nada, pero la tomé por fe. Eso es fe. O sea, que me diga el hermano Juan de los Palotes, me dice, mire, está esa camioneta, agárrala, llévesela, y
y yo hago un cálculo, ¿eh? A ver si me alcanza lo que estoy percibiendo para pagar esa camioneta. Porque ninguno va a la guerra si no se sienta primero a calcular los soldados que tiene. Ninguno se construye una casa a ver si no le alcanza el material que tiene, dice Jesús. Eso se llama administración. No locura. La fe no es ciega, la fe tiene una mirada. Esa administración. Entonces ahí me quedó, mi hermano Juan, dígame, yo no puedo tomar esa camioneta. ¿Por qué? Porque no me da para cancelar la camioneta, no me da para pagarla. Entonces oigo una voz de Dios que me dice, José, Señor, toma la camioneta, que yo proveeré para eso. Ah, ya es otra cosa. Ya Dios me dijo que la tomara. Yo la tomo porque Dios me dijo que lo hiciera. Pero si Dios no me dice que lo haga, yo tengo que irme por lo normal de las cosas de que a mí no me alcanza para pagar esa camioneta. Entonces, la fe no es ciega, ¿no? Agarrarla por fe. No, perdóname, ¿qué fe? ¿Qué fe? No, yo me voy por fe. Que ya va, ¿qué es fe para ti? Fe es que delincuencia, fe es hacer las cosas a lo atrevido, a lo vulgar, a la presunción. Dale que en el camino se enderezan las cargas. No. En Dios no funcionan las cosas así. Por eso hay gentes que se lanzaron en un positivismo, en un acuerdo mental, una cibernética, en yoga, en ciencia cristiana, en una obstinación, en una presunción, porque la fe es una persuasión, no una presunción. Repito, la fe es una persuasión, no una presunción. Se lanzaron en presunción. Dale que Dios te apoya, ya va. Dios te apoya si te dijo que lo hiciera. Si no te ha dicho Dios, no te va a apoyar en nada. Entonces, tienes que tener cuidado. Tomas un paso mal dado, estamos caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo, das un paso mal dado, partes el vidrio, no sabes dónde va a caer. Ese es el camino de la fe. Entonces, como no te funciona, entonces le echas la culpa a Dios. Señor, ¿por qué no me respondiste? Pero ya va, yo te dije que lo hiciera. No, pero yo me fui yo lo agarré por fe. Es que eso no es fe. Bueno, a mí me dijeron que eso era fe. Eso fue lo que te dijeron los que no estudian la Biblia. ¿Aló? Eso fue lo que te dijeron los que no estudian las Escrituras. Tienes que sentarte al lado de gentes que estudien y te enseñen, o tú tienes que ser diligente para estudiar las Escrituras para que puedas entender. Por causa de una palabra que Jesús le dio a Pedro. Y Pedro tuvo esa disposición en fe. Encerraron una gran cantidad de peces. Las circunstancias y los sentidos le decían a Pedro que no había peces. Pero la fe que tuvo en la palabra del maestro determinó otra cosa, que trajo grandes resultados. Siempre el mundo, la ciencia, las circunstancias te van a decir que no se puede. Pero la palabra dice que si Dios te lo dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Para Dios nada es imposible. Y para el que cree, todo es posible. Ese es el camino de la fe. Esto no es delincuencia. La fe no es tirar golpes al aire. ¿Sabes? La fe tiene una mirada. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está. Yo estoy esperando que Jesús me lo diga, que lo haga. Yo me voy a lo que dice la Biblia para descubrir el pensamiento de Dios. ¿Lo dijo Dios? Sí. Es que, maestro, la Biblia dice que lo que ponga la planta de los pies será mío. No. Eso está escrito en la Biblia, pero fue una verdad que se lo dijo a Moisés y a Josué, no a ti. De eso vamos a hablar más adelante. Es una verdad circunstancial, no trascendental. Que eso vamos a hablar más adelante. No quiero entrar por allí. Segundo ejemplo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, aquí hay fe. Un centurión que le diga a Jesús Señor con el término Kyrios, porque el término Kyrios en el griego solamente se utiliza para el emperador. No se le debía decir el término señora a cualquiera, ya que hay fe, y de un soldado romano menos.
Y dice Kyrios, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Kyrios, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque no era permitido un judío que entrara en la casa de un gentil. Eso lo conocía el centurión. Solamente di la palabra. Un gentil, un romano, un centurión. Mira lo que le dijo a Jesús. Solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso está en Mateo 8:5-3. Si analizamos el caso tomando en cuenta las costumbres, un judío no debía entrar a la casa de un gentil, ya que su morada se consideraba inmunda. Cuando Jesús le hace la propuesta al centurión para ir a su casa, el centurión se negó, pero soltó la palabra que llevaba implícita la fe. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús, al escuchar lo dicho por el centurión, dijo, ve y como creíste, te sea hecho. Dios solo espera que tú deposites tu fe en una palabra que Él te ha dado, independientemente de las circunstancias y los sentidos te digan lo contrario. Ahora, no es fácil. Es una batalla que tienes que aprender a librarla. No, que Dios no va a intervenir a resolver el problema, a solventar la situación hasta que tú no libres la batalla en el interior. Es una lucha interna, es tu peor enemigo. El peor enemigo no es el diablo y los demonios, eso están afuera. El peor enemigo son los temores que están dentro de ti, la duda que está dentro de ti, la incertidumbre que está dentro de ti, la desesperación que está dentro de ti, la angustia que está dentro de ti. Ese es el peor enemigo. El diablo está afuera. Tercer ejemplo, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero él se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, que según Alfred Enderschein, un historiador judío, medían a 9-15 metros. De tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Quién? Jesús. Durmiendo. Durmiendo. Un hombre de fe sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, 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 no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, callad, enmudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, mi Jesús de Nazaret. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Analizando bien el pasaje, podemos determinar que andar en fe es no depender de los sentidos ni de las circunstancias que nos rodean en el aspecto negativo, sino de lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Si Dios lo determinó, no hay nada que lo pueda llevar a tierra. El pasaje afirma que Jesús, al subir a la barca, le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Esta palabra era suficiente para que los discípulos no temieran ante cualquier circunstancia. El no haber escuchado o tomado en cuenta esta palabra les embargó el temor y la duda, dejándose llevar por los sentidos y las circunstancias. Al despertar Jesús le reprendió la tempestad, el mar se quietó y le dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ya va, pero espérate, tú me estás diciendo a mí, tú me estás hablando a mí que no tengo fe, pero tú me diste una palabra. Si yo te dije pasemos al otro lado. Si yo te dije pasemos al otro lado, pase lo que pase, vamos a pasar al otro lado. En nuestro próximo estudio vamos a hablar acerca de lo que es la fe y el temor. No se lo pierdan, nos esperamos el lunes, 10 de la mañana, por la buena AM. Y bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ay, aquí, mi amor, páralo.
Hasta luego.